A ver, recibí desde ayer y esta mañana también una opinión de una persona por mí muy querida y muy respetada, que es el abogado Everardo Moreno, amigo, compañero, además colaborador de este programa, muy crítico respecto a lo que ha sido mi opinión no desde ayer, desde diciembre, sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Lo sintetizo en un minuto y escuchamos el punto de vista amplio de Everardo. Desde que se conoció el asunto del plagio, del supuesto plagio de la tesis, yo consideré que este era esencialmente un asunto de ética de servicio público. Más allá de si ya había prescrito los tiempos, los plazos, de qué institución tenía la facultad de sancionar los hechos, yo dije, este es un asunto de ética pública. Lo dije hace 6 meses, lo sostengo hoy. Es un asunto de ética pública, de una servidora pública de altísimo nivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Punto número 1, es un asunto de ética del servicio público, no de a ver quién gana un juicio en un juzgado. 2, es mi opinión y puedo estar totalmente equivocado. 2, siendo un caso académico, un caso de la UNAM, finalmente es una tesis, la tesis se presentó bien o por ahí parece que hay evidencias de que hubo un plagio, quien tendría que resolver este asunto tendría que ser la institución, la UNAM. Dar la explicación final, no la sanción, porque probablemente si entramos al terreno jurídico, la UNAM no tiene hoy las facultades para sancionar el asunto, pero sí para dar la explicación final, para decirnos qué fue lo que ocurrió. Ese es mi segundo punto. Si era un asunto académico, que lo resuelvan los académicos. Ante eso, la ministra, yo he dicho, atado de manos a la UNAM, por un lado, y por el otro ha recurrido a la justicia, a los juzgados, para que una juez diga que ella es la autora de la tesis. Ese es mi punto, ese es mi planteamiento. Tú has sido muy crítico en lo privado, Everardo. Me gustaría escuchar tu punto de vista ahora aquí con nosotros públicamente, con el respeto y con el aprecio de siempre. Te escuchamos sin interrumpir, Everardo Moreno. Buen día. Gracias, mi querido Ciro. En primer lugar, muchas gracias por la amable presentación que haces y el reconocimiento de nuestra amistad y mi cercanía. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias. Por otra parte, con mucho gusto, por supuesto, es un asunto esencialmente ético. Cuando se hace la acusación de que hubo un documento plagiado, pues el presunto plagiario, está obrando de manera poco ética. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo también que es un asunto de carácter académico, pero he de decirte que si en el momento en el que la universidad, mi amada universidad en la que llevo más de 50 años de ser profesor, no ha tomado en cuenta las pruebas que se han ofrecido y quiere emitir una resolución sin valorar las pruebas, entonces debe de buscarse el que la universidad pueda considerar esas pruebas, y por eso hubo de haberse acudido a un juzgado. Ahora bien, entendamos que el juzgado no determinó otra cosa que resolver una demanda presentada en contra de quien realmente plagió la tesis y que la tesis no fue plagiada por la ministra. En este orden de ideas se está opinando sin conocer ni la sentencia ni las pruebas que se aportaron, y la universidad está procediendo en su comité de ética sin valorar las pruebas, porque no le han aceptado las pruebas. Se quiere estar sentenciando sin conocer las evidencias, se quiere estar sentenciando sin conocer las pruebas que se han dado. Y yo entiendo que por las circunstancias políticas que se están viviendo
y que en un momento determinado, y yo soy el primero en censurar los ataques que se le hacen a la Suprema Corte de Justicia y que de alguna manera están siendo o fueron auspiciados o propiciados o vistos por simpatía por el Poder Ejecutivo, pues entonces a una ministra nombrada por ese Poder Ejecutivo se le ha cargado la mano, dicho coloquialmente, con este tema. Pero el problema resuelto por un juzgado es que no hay un plagio y los que opinan que sí lo hay no conocen ni la sentencia ni las pruebas. Bueno, tú das por sentado que el Comité de Ética de la UNAM no ha valorado las pruebas. Tú das por totalmente, sentado, amigo, totalmente, no las ha recibido. ¿Sí? No las ha recibido. ¿A partir de qué información afirmas eso, Everardo? Bueno, yo me atrevo a decirlo con todo el respeto. Esto lo platiqué personalmente con el señor rector. Desde el mes de enero, cuando estaba yo entregando el tribunal universitario del que era presidente, y le dije al señor rector que no se habían valorado las pruebas, que se consideraran las pruebas, y fue cuando salió, pocos minutos después de que yo estuve con él, la resolución de que efectivamente había un plagio, pero sin haberse valorado las pruebas. Entonces, por eso es que con pleno conocimiento de causa estoy diciendo lo que dije. Eso fue en enero, Everardo, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Y desde entonces no se le han aceptado pruebas. ¿Seguro no se le han aceptado las pruebas? Absolutamente. Bueno, pues es tu opinión, la queríamos escuchar. Nada más una diferencia, dice, se le ha cargado la mano a la ministra. Sí. Pues se le ha cargado desde los medios de información, desde algunos personajes públicos. El poder no le ha tocado, pero ni con una mención. El Poder Ejecutivo y los ministros de la Corte no han dicho una palabra. Se le ha cargado la mano, a lo mejor en este programa, en unas caricaturas, en algunos artículos, pues pero el poder no ha movido un dedo en contra de la ministra Yasmín Esquivel. Sí hagamos ese discernimiento, Everardo. Sí, de acuerdo. Ahora, respecto de lo que tú dices, que los ministros no han dicho nada, no, amigo, porque entendamos que los ministros son los jueces de mayor jerarquía y no van a opinar ellos de asuntos de carácter judicial, porque ellos no tienen por qué estar litigando en los medios. También. Ellos, los ministros, conocen de la constitucionalidad y de los asuntos que les llegan a ese tribunal. No van a estar opinando de todos los temas, ni tampoco de los asuntos en los que estén mencionados los integrantes del propio tribunal. Es un caso que ha tocado la honorabilidad de la Corte, Everardo, durante 6 meses. Y que sigue vigente. Siento que ha sido un ataque mediático en contra de un integrante de la Corte, pero que de ninguna manera el comportamiento bueno o malo de una persona va a lastimar la honorabilidad de una institución tan respetable como mi Suprema Corte de Justicia. Un ataque mediático, doy por sentado, del cual yo y este programa forma parte. Ataque mediático por darle seguimiento a un tema, sí, amigo, por expresar un punto de vista, pero es un ataque mediático. Lo que estás diciendo es el discurso del presidente López Obrador, se hermana con el discurso del presidente López Obrador. No critiquen, porque si critican están atacando. Bueno, yo en lo personal critico muchísimas cosas del señor presidente, no coincido con él, pero en este caso siento que por haber sido él, López Obrador, quien propuso a la ministra, es por lo que y porque ella ha votado en algunas votaciones, en algunas resoluciones en favor del Poder Ejecutivo, por eso se le ha estado señalando como se ha estado marcando. También el presidente propuso a la ministra Margarita Ríos Farjat y a varios más de los que están, son 4 en la Corte y no vemos el caso. A la ministra Yasmín Esquivel se le ha cuestionado por un asunto de un supuesto plagio de una tesis. Nadie, por cierto, se ha metido con ella por otras cosas. Amigo, a ti te consta cómo ha atacado el presidente de la República a los ministros que no han considerado la inconstitucionalidad de algunas de sus resoluciones. Sí. Y cómo ha visto con simpatía incluso el que llegaran a la Suprema Corte a insultar a la ministra presidenta y a caricaturizar
a muchos de los ministros. Y ahí siguen. Bueno, Así algo es. más, Everardo. Que me da mucho gusto saludarte, que aprecio mucho este espacio. Bienvenida a la polémica y la controversia, siempre. Con mucho respeto, con mucho cariño, siempre contigo. Mi pleno respeto, cariño y admiración Bueno. para ti. Pero que para ver un tema de esa naturaleza y para opinar sobre él, conozcamos primero la sentencia, conozcamos primero las pruebas, antes de emitir opiniones. Ahora, esa sentencia, según entendí el comunicado de ayer de la UNAM, está cerrada. Está cerrada precisamente. Sí. ¿Cómo la vamos a cerrada. conocer? Amigo, bueno, eso sí yo no lo sé, no lo puedo predecir, pero sinceramente te quiero decir que mi universidad no ha procedido, y el boletín, por ejemplo, que lanzó, bueno, es un boletín totalmente inadmisible, amigo. El decir en ese boletín que a este juicio no se le llamó a la universidad, que es un tercero interesado, caray. Esos términos si se tratara de un amparo, pero no de un juicio ordinario civil. Tal parece que ese boletín lo hizo alguien que no conoce derecho. No creo que haya metido ahí la mano el abogado general, porque más bien parece un boletín elaborado por un carpintero, sinceramente te lo digo. Qué duro, Everardo. Amigo, pero con fundamentos, estoy seguro de lo que estoy diciendo. Un abrazo, gracias a Everardo Moreno, que además de todo es profesor emérito, decano de la Facultad de Derecho, siempre en la UNAM, siempre en la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, Everardo. Estoy a tus órdenes. Buenos días, hasta luego. Buenos días, Everardo.